En las nuevas versiones de Photoshop, el trabajo con textos se ha mejorado considerablemente. Incluso ya tenemos estilos de carácter y estilos de párrafo. Vamos a ver cómo podemos incluir texto dentro de cualquier composición. Para ello, nos tenemos que ir a la herramienta de texto, que es esta herramienta de aquí, y nos va a permitir generar texto en horizontal, en vertical o en los mismos modos, pero como selección. Vayamos simplemente a coger la herramienta de texto horizontal, nos vamos a posicionar en medio del lienzo y vamos a hacer un clic. Nosotros podemos hacer varias cosas. Una será empezar a escribir y luego configurar o reconfigurar las características del texto, o empezar ya a trabajar con las características del texto antes de empezar a escribir. Eso podemos decidir nosotros hacer lo que queramos. En este caso en concreto yo podría cambiar la fuente, el estilo, el tamaño, que lo vamos a hacer, vamos a aumentar el tamaño hasta 50, el tipo de enfoque, la alineación y el color. Ya tengo seleccionado el tipo de enfoque, el tamaño, y vamos a escribir directamente el texto. Como podemos observar, en una línea, hemos hecho un clic, podemos ir escribiendo en diferentes líneas. Voy a borrar esto y cuando yo decida que he acabado de escribir en esta capa en concreto, puedo hacer varias cosas. Una es deseleccionarla, cambiar de herramienta, irme a la paleta de capas, seleccionar otra capa, o si yo presiono control y retorno de carro, acabo de dejar la edición del texto de esta capa, la tengo seleccionada, puedo modificarla, pero también puedo escribir otra capa de texto diferente. Como ya tengo la herramienta seleccionada, si hiciera clic en cualquier otro lugar, como podéis observar, genera una capa nueva y puedo escribir cualquier cosa. Voy a control Z y voy a eliminar. Si yo quiero eliminar una capa de texto que no he empezado a escribir, que está en blanco, que ya aparece aquí pero no he hecho nada, si presiono la tecla de escape, con ella en blanco, se elimina directamente y no tengo que generarla, volver a arrastrarla hasta la papelera, etc. Directamente podemos eliminarla sin ningún tipo de problema. Tenemos una posibilidad de escritura de texto, pero hay otra posibilidad a la hora de escribir texto. Si yo con la herramienta pincho y arrastro, estoy generando un cuadro de texto. Voy a entrar dentro de texto y voy aquí a activar el pegado del texto ficticio. Como podéis observar, ese texto ya tiene una caja. No es solo el texto de línea, sino que podemos generar textos con caja. Lo mismo que ocurría antes, si yo quiero dejar de editar esta caja, simplemente control y enter y ya tengo deseleccionada esa caja con el texto. Si yo quiero cambiar las características del texto en general, simplemente con la capa seleccionada puedo venirme aquí a la parte superior y cambiar esas características como quiera. En este caso, como habéis visto, he cambiado ya directamente el color del texto. También podría cambiar la tipografía, el tamaño de la misma, y no haría falta que tuviera el texto seleccionado con la herramienta. Simplemente con tener la capa sería bastante. En la parte superior tenemos diferentes parámetros para configurar el texto, incluso los alineados. Pero si yo activo este icono de aquí, podéis ver que me acaba de salir la paleta de carácter y la paleta de párrafo. Yo voy a poder trabajar con ellas para dar mayores características a nuestros textos. Por ejemplo, voy a cambiar el texto y voy a ponerlo en Times. Ya la tengo en Times y ya podría aquí cambiar el interlineado. Ahí estáis viendo que podemos cambiar el interlineado sin problema. Recordemos que cada vez que nos pongamos delante de uno de los parámetros y aparece el dedo con la doble flecha, quiere decir que podemos manipular ese parámetro directamente pinchando y arrastrando. Por otro lado, podemos cambiar la separación entre pares de letras o la separación global del conjunto
de letras, como estoy haciendo ahora. Vamos a volver a dejar a 0. Vamos a poder cambiar escala horizontal y escala vertical. La línea base, vamos a poder también modificar el color y luego darle características diferentes de cursiva, mayúsculas, versalitas, superíndices, subíndices, subrayados, tachados, etc. Así como poder utilizar las diferentes características OpenType si la fuente en concreto las tuviera. En este caso es una Times y no es una fuente OpenType, con lo cual las características, como estáis viendo, no se aprecian ni hay cambio ninguno sobre la fuente. Por otro lado, tenemos la posibilidad de elegir el idioma y también el enfoque. Alguna de ellas la tenemos aquí arriba, pero como podemos ver a mayores, aquí tenemos otra gran cantidad de posibilidades dentro de lo que serían los caracteres que estamos trabajando. También puedo editar los párrafos. Dejarme en este caso que con la herramienta venga aquí, voy a hacer un punto y aparte, voy a volver a salir y sin dejar de tener seleccionada la capa de texto, voy a manipular, como estáis viendo, lo que sería izquierda, derecha, centrado, la última línea, etc. Por otro lado, voy a poder trabajar la primera línea o la sangría izquierda. En este caso, vamos a trabajar la sangría izquierda y voy a ponerle 10 puntos de sangría. También podría hablar de la sangría derecha y modificarla, pero en este caso no lo voy a hacer. Voy a darle a la primera línea otros 10 puntos de sangría más. Está saliendo 10 puntos. También vamos a poder hacer el típico párrafo francés. Acabo de darle 100 puntos de sangría izquierda y voy a darle menos 100 a la primera. Como podéis observar, la primera sale hacia aquí y es lo que se denomina un párrafo con alineado francés. Por otro lado, también voy a poder aumentar el espacio antes o después del párrafo, para que haya mayor o menor distancia entre los párrafos. Dejarme que aumente la distancia y aquí lo podéis ver. Vamos a volver a reducirla, vamos a poner en 0. Y también puedo activar o desactivar la separación tipográfica en el mismo. Si os habéis dado cuenta, puedo realizar muchas operaciones a mayores que en la barra de opciones de la parte superior. Y estoy trabajando con el texto como en cualquier otra aplicación que gestione texto.